La sinusitis es la inflamación o la infección de los senos paranasales, es decir, esas cavidades que se encuentran dentro de tu nariz y a las que se puede acceder desde ambas fosas nasales. En este vídeo vamos a hablar de la cirugía más realizada a día de hoy para esta patología, la sinusitis, bien sea aguda por infección, crónica o por la presencia de pólipos nasales, y explicaremos sus riesgos, sus pros y sus contras. Esta cirugía es la cirugía endoscópica nasosinusal, y si tienes cualquiera de estos síntomas de los que hablamos en el vídeo, por supuesto no dudes en consultar con tu otorrinolaringólogo y con tu cirujano. Recuerda que el objetivo de este vídeo es divulgación y no constituye, por tanto, un consejo médico. Vamos a hablar, por tanto, de la cirugía endoscópica nasosinusal o CENS, la cirugía de la sinusitis. Para hablar de esta cirugía y, como te decía, de sus riesgos y posibles complicaciones, nos vamos a guiar por el consentimiento informado de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, que te dejo en la descripción. Como sabes, el consentimiento informado es ese documento que tendrás que leer y firmar antes de someterte a cualquier procedimiento quirúrgico y, por tanto, en el que declaras que entiendes en qué consiste ese procedimiento, cuáles son sus beneficios esperables, sus posibles riesgos y sus eventuales complicaciones. Empecemos, por tanto, leyendo este consentimiento informado sobre la cirugía endoscópica nasosinusal. Breve descripción del procedimiento quirúrgico de la CENS, que es la abreviatura de esta cirugía. La cirugía endoscópica nasosinusal es una técnica quirúrgica que tiene como finalidad el tratamiento de diferentes procesos en las fosas nasales y en los senos paranasales, mediante la utilización de endoscopios con los que se consigue un mejor control visual y un tratamiento más preciso de las lesiones nasosinusales. Una endoscopia o un endoscopio es una pequeña cámara que se utiliza para la cirugía y con la que se puede ver el interior de tu nariz mientras se realiza la misma, permitiendo un gran control sobre los procedimientos que realiza el cirujano, ya que ve perfectamente en todo momento dónde se encuentra. La intervención se suele realizar bajo anestesia general o eventualmente bajo anestesia local, con el soporte de la sedación cuando sea necesario y la analgesia del paciente. La elección de la técnica anestésica debe ceñirse a criterios que debe valorar el cirujano, pero que básicamente dependen de la extensión lesional, la magnitud de la maniobra quirúrgica y el estado general del paciente. La gran mayoría de cirugías que se hacen para el tratamiento de la sinusitis serán con anestesia general. Por una parte, esto disminuye las complicaciones y por otra parte permite un mejor manejo del proceso del cirujano. En algunos casos muy puntuales, cuando el paciente no pueda ser sometido a anestesia general, algunos procedimientos se podrán plantear con anestesia local y un poco de sedación. La intervención quirúrgica se realiza a través de los orificios de las fosas nasales, por lo que no suele quedar ninguna cicatriz externa. En algún tipo de sinusitis puede ser necesario complementar este acceso realizando una incisión entre el labio y la encía superior, o bien con una pequeña incisión por debajo de la ceja. Como bien dice, en la mayoría de los casos esta cirugía se hace con esa cámara, con ese endoscopio por los orificios nasales. Es muy raro que haya que añadir otro abordaje en la mayoría de sinusitis a través del labio y la encía o a través de la zona de la ceja. En esos casos tu cirujano, por supuesto, te lo especificará antes de la cirugía. En el acto quirúrgico se pretende la extirpación de las lesiones y las estructuras afectas, respetando al máximo la mucosa que tapiza las cavidades ya mencionadas e intentando conservar la funcionalidad de las fosas nasales como de los senos paranasales. Bueno, en esta cirugía, si hay una poliposis, se retirarán los pólipos sin hacer daño al resto de la fosa nasal, y si hay una sinusitis, se abrirán los senos para drenar ese moco y ese pus, igualmente sin hacer daño a esas estructuras que se encuentran cerca. Tras la intervención se coloca un taponamiento nasal durante un tiempo variable. Incluso a través del taponamiento suele drenar un líquido sanguinolento que se considera normal. Estos son los famosos
tapones nasales o meroceles, que se colocan taponando la nariz y que pueden manchar un poquito de sangre, como si fuera agua de lavar carne. Mientras los lleves va a ser difícil respirar por una obstrucción nasal importante, pero van a conseguir prevenir el sangrado en algunos casos. Se colocarán dependiendo del centro donde te realices la cirugía y del cirujano que la haga. En ocasiones, incluso a través del taponamiento, puede aparecer una hemorragia, como te decía. En raras ocasiones se puede deslizar el taponamiento por la parte posterior de la fosa nasal, hacia la cavidad oral, provocando una sensación de molestia y náuseas que se solucionan retirándolo y colocando otro si ello fuera preciso. Como sabes, tu fosa nasal se comunica con tu garganta. Si el tapón queda un poquito hacia atrás, puedes notar en la garganta náuseas y como que hay alguna cosa ahí. En ese caso se podrá retirar el tapón un poco antes de tiempo, dependiendo, por supuesto, de cada caso. Después de la intervención puede aparecer dolor en la fosa nasal con irradiación a la región facial y craneal. Este dolor suele ser de tipo sobre todo presión, taponamiento, más que un dolor intenso como tal en la mayoría de los casos. También pueden aparecer vómitos sanguinolentos con coágulos, que durante las primeras horas se consideran normales. Estos coágulos son la manifestación de la sangre deglutida, no precisan tratamiento. La sensación de taponamiento puede persistir por espacio de unos días tras la retirada del taponamiento a causa de la inflamación secundaria a la cirugía. Durante la cirugía se puede tragar sangre que se expulsará luego, en ocasiones vomitando esos coágulos oscuros de sangre oscura que te digo. Y efectivamente esa presión puede durar porque después de quitar los tapones todavía pueden quedar costras y puede quedar algo de moco adherido. En el posoperatorio es muy importante la realización de lavados nasales de ambas fosas con suero fisiológico para retirar precisamente esas costras. Esto es muy importante. Abajo en la descripción te dejo varios tipos de lavados que se pueden realizar. En estos casos de sinusitis se suele recomendar los lavados con botella, aunque existen multitud de tipos en el mercado, también algunos lavados con ácido hialurónico. Ya te digo, como te dejo en la descripción. En caso de presentarse la hemorragia, por supuesto, al cabo de unos días de practicar la cirugía, el paciente debe acudir a urgencias para ver si es necesario un nuevo tapón o una nueva cirugía. Si no se realiza la intervención cuando está indicada, van a persistir esos síntomas de sinusitis, de congestión nasal y se puede complicar si la sinusitis es bacteriana, extendiéndose esa infección desde la nariz hacia otras zonas cercanas, como el ojo o el cerebro, produciendo complicaciones como meningitis, abscesos cerebrales o infecciones del hueso por continuidad del proceso infeccioso hacia las estructuras vecinas. Beneficios esperables de la cirugía endoscópica nasosinusal. Se espera mejorar los síntomas producidos por la enfermedad de los senos, como la obstrucción nasal, la disminución de la capacidad del olfato, la mucosidad, el dolor y la sensación de peso y de presión craneofacial, la sequedad faríngea, etc. Van a mejorar todos esos síntomas derivados bien o de una sinusitis infecciosa o bien de una poliposis. La cirugía endoscópica tiene como objetivo la extirpación de las lesiones de los senos y la normalización del drenaje de esos senos hacia la fosa nasal, mejorando el funcionamiento de los mismos. A pesar de ello, puede persistir tras la intervención síntomas como un cierto grado de mucosidad y estornudos. Y siempre existe la posibilidad de una nueva infección que puede requerir eventualmente una nueva cirugía. No existe un procedimiento alternativo a la cirugía en estos casos, ya que la cirugía es el segundo paso. Tanto en la poliposis como en la sinusitis, el primer tratamiento siempre va a ser médico y cuando este fracasa, pasamos a esa cirugía. Vamos a hablar ahora de los riesgos más frecuentes de este procedimiento. En ocasiones, como ya hemos señalado, incluso a través del taponamiento puede aparecer una hemorragia nasal. En este caso habrá que revisar la cirugía para ver si la podemos detener de esa manera. Se puede poner también alternativamente un taponamiento nasal. Todo ello podría exigir el procedimiento con una anestesia general e incluso si la hemorragia ha sido muy importante, una transfusión. No suele ser habitual, no es frecuente tener grandes sangrados después de esta cirugía, aunque, como te digo, es posible. Excepcionalmente puede producirse una hemorragia de algún vaso que drena la sangre hacia el interior de la órbita del ojo. Esto
Esto es por una arteria, que sería la arteria etmoidal anterior, que si está muy cerquita de la zona operada, puede abrirse, sangrar y aumentar, como dice aquí, la presión en el interior del ojo y la aparición de consecuencias para el propio ojo, incluso con pérdida de visión y hematoma. Por lo que dicha complicación requiere una rápida intervención quirúrgica para sacar toda esa sangre del ojo y evitar esa ceguera. Esta complicación también es muy rara y muy poco frecuente, pero es una de las complicaciones que más nos preocupa a los cirujanos, a los otorrinolaringólogos. Por eso es a la que tenemos que acudir de una forma más urgente. Esta maniobra quirúrgica se puede realizar a través de la nariz, aunque en algunas ocasiones se puede realizar también en la zona del canto, en la zona más externa del ojo. Hay ocasiones en las que el curso de la intervención puede afectar a la musculatura ocular y eso puede producir una sensación de visión doble conocida como diplopia, temporal o permanente. Por otra parte, si se lesiona el nervio óptico, puede aparecer una ceguera del ojo que se manifestaría en el posoperatorio inmediato. Esto sería, en esos casos, como te digo, de sangrados hacia la zona de la órbita. Raro, pero posible y lo debes conocer. Si durante la intervención se penetrara en la órbita, pueden producirse infecciones del contenido orbitario que deben ser tratadas con antibiótico, porque la nariz por dentro está muy cerquita del ojo. También pueden aparecer fístulas o fugas de líquido que circunda el cerebro, el conocido como líquido cefalorraquídeo, dentro de la cavidad craneal, hacia el interior de la fosa nasal. Ello se debe a la presencia de una comunicación entre la fosa nasal y el cerebro, que están separadas por una muy finita capa de hueso. Si esa pequeña capa de hueso ha sido erosionada por los pólipos o por la infección, al retirarlo se puede producir esa fuga. Por tanto, tendremos que conocer también este riesgo, que como te digo es raro, muy raro, pero posible. Creada por la infección, efectivamente, o producida durante el tratamiento. Su reparación es quirúrgica y se realiza preferiblemente desde el propio interior de la fosa nasal, si es posible en el momento de la cirugía y si no, en una nueva revisión quirúrgica con bajo control endoscópico. El material que se utiliza para cerrar estas fístulas puede ser del propio cuerpo más habitualmente, cartílago del tabique nasal, cartílago del pabellón auricular, algo de grasa abdominal o un poquito de músculo de la zona temporal o propios colgajos de la fosa nasal. Puede aparecer también un enfisema palpebral, que es la penetración de aire en el interior de los párpados. Se produce al sonarse el paciente la nariz muy fuerte después de la cirugía, porque es como está todo comunicado, al meter presión se puede acumular un poquito de aire ahí. Es típico que los pacientes cuando se tocan el párpado nota como que cruje y eso se llama enfisema. Es muy llamativo, pero no es grave y suele desaparecer pasados unos días de forma espontánea, sin hacer ninguna otra cosa. También puede producirse la infección de la cavidad quirúrgica, es decir, de los senos paranasales operados. Estas infecciones suelen ir bien con la toma de un antibiótico y con los lavados nasales, pero si se produce un absceso, es decir, una cavidad de pus que se rellena de ese pus y no se puede sacar al exterior, habrá que volver a intervenir para sacarlo. Esta infección podría incluso extenderse a la cavidad craneal u orbitaria. En relación con todo ello, eventual y excepcionalmente pueden producirse complicaciones endocraneales y cerebrales. Esto es también muy raro que ocurra, ¿de acuerdo? Tanto el sangrado hacia el ojo como una complicación cerebral, como una meningitis, por ejemplo, eso sería muy raro que ocurriera, pero como puede ocurrir, debes conocerlo. En la fosa nasal pueden aparecer perforaciones del tabique, es decir, el tabique nasal que tendría un agujerito por dentro, una sinequia, que sería una cicatriz dentro de la fosa nasal, pérdida parcial o total del olfato en vez de la recuperación, que en ocasiones es lo que intentamos, sensación de sequedad, formación de costras y mucosidades espesas, en las que hay que insistir mucho con esos lavados nasales, especialmente al principio del posoperatorio y esas curas que se realizan en consulta en la que con una pinza tu otorrino te va a ir limpiando poco a poco la nariz. Por supuesto, habría que valorar siempre otras complicaciones como serían las anestésicas.
En general, la cirugía endoscópica nasosinusal tiene muy buenos resultados y es una cirugía segura. Pero como toda cirugía, ya te digo, va a tener una serie de riesgos. Los que hemos hablado hoy en concreto son los asociados a esas cirugías de sinusitis o de pólipos en la nariz. Y como te digo, aunque los sangrados graves, los sangrados hacia el ojo o la comunicación entre la nariz y el cerebro son posibles, la realidad es que son excepcionalmente raros. Pero en cualquier caso, si esto te preocupa, consúltalo con tu cirujano para que te lo aclare, especificando qué zonas se van a operar de tus fosas nasales. Espero que te haya sido útil este vídeo. Si es así, déjamelo en los comentarios, así como cualquier otra duda. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.